Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana. Gracias al Señor podemos venir para estar en la presencia de Dios y compartir con ustedes lecciones acerca de la carta a los Colosenses. Y hoy leemos en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice allí la palabra de Dios: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que el Señor añada su bendición a la escritura que hemos leído en esta mañana. Comenzamos ahora nuestro estudio de la tercera división de la carta a los Colosenses. Está formada de varias admoniciones, todo fluyendo de y dependiente en la verdad que ha sido expuesta en los dos capítulos precedentes. La verdad concerniente a Cristo como cabeza de la Iglesia primeramente, y luego sobre todo principado y potestad. Todas las cosas están sujetas a Él. Él es el conquistador, habiendo entrado en el cielo, arrastrando a todos sus enemigos cautivos en su carro triunfal, y exhibe la impotencia del reino de ellos para dañarnos. En otras palabras, Él ha despojado a Satanás de su poder y le puso bozal, de modo que Él es ahora incapaz de poner su cetro de muerte sobre aquellos que creen. No puede morder aunque puede ladrar y actuar como si aún tuviese todo poder. Pero Él no tiene poder sobre un hombre muerto. De aquí que somos libres de sus garras como una nueva creación. Al creer la palabra de Dios y actuar sobre su consejo, como está expuesto aquí, pues entonces encontramos a Cristo todopoderoso en nuestras vidas. Él nos demostrará el hecho de que Él es sobre todo, a la medida que nos asimos del hecho de que nos hemos levantado con Él y somos uno con Él en la nueva creación. Todas las cosas, el mundo, la carne y el diablo están sujetos a su dominio. Él verdaderamente será amo y señor hasta lo sumo. Dice el verso 5: Haced morir pues lo terrenal en vosotros. O citando otra traducción dice: Dad la muerte a vuestras inclinaciones terrenales. Una versión del griego. En estas palabras tenemos los resultados morales de la unión con Cristo. Haced morir es simplemente otra manera de expresar: pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios. Romanos capítulo 6 y el verso 11, versión antigua. La exhortación implica que no estamos verdaderamente muertos, pero debemos contarnos así. Si estuviésemos verdaderamente muertos, no habría necesidad de tal admonición. Además, haced morir una cosa no significa matarla, en ninguna manera. Más bien significa que ya está muerto y se descompondrá por sí. Eventualmente desaparecerá, aunque por un tiempo pudiera parecer estar en evidencia. Así también la enseñanza de estos versos. El apóstol Pablo declara: mantenga la carne en estado muerto y finalmente no será más vista. No tendremos conciencia de sus deseos terrenales. Las inclinaciones del viejo Adán serán una cosa del pasado. Ponemos nuestra voluntad del lado del Señor y pronto somos libres del dominio y despotismo de los deseos terrenales. No necesitamos matarnos a nosotros mismos para deshacernos de nosotros como identificados con el viejo Adán, sino simplemente contar nuestra carne como muerta y entierro con Cristo. Entonces el Señor se hará cargo y hará que cesen los clamores de la vida vieja. Él les pondrá fin a ellos y a sus concupiscencias por las cosas terrenas. Observemos la lista de las tendencias pecaminosas a las cuales estamos inclinados a seguir como nacidos de la carne. ¿Quién podría haberse imaginado que la avaricia está reconocida como idolatría? Pero Dios cuenta así. Las gentes raras veces se dan cuenta que la avaricia es pecado. Pero aquí el apóstol está hablando de la naturaleza del pecado, más bien que de sus hechos. Él está mostrando el corazón de la humanidad.
La carne depravada, pecaminosa, que puede en alguna medida ser controlada y no permitida mostrarse a sí misma. No obstante, ahí está. Pablo mismo por un tiempo pensó que estaba guardando la ley, porque él controlaba sus manos, sus pies, etc. Pero más tarde halló que el pecado estaba entretejido en su vieja creación. Halló la concupiscencia en su corazón. Romanos capítulo 7 y el verso 7. Y se desesperó hasta que halló camino de la victoria. No por tomar control de sí, sino por vía de muerte y resurrección. La carne tiene siempre su concupiscencia. Siempre está codiciando cosas contrarias al espíritu. Y no puede ser acallado sino por muerte. Pero mientras mantenemos la realidad por fe, que morimos con Cristo, enseguida tendremos el sentimiento que no queremos nada sino la voluntad de Dios. Únicamente el Señor puede acallar la carne. Él insiste que estemos en el espíritu y no en la carne, y Él hará que nuestros deseos sean espirituales. Mientras creemos y dejemos el asunto con Él, desearemos su voluntad solamente. Y dejamos aquí por este día, hermanos, y seguiremos compartiendo lecciones en la carta a los Colosenses. Que Dios les bendiga muy ricamente.